Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Ya están listos para las vacaciones? Pues nos pusieron un examen el domingo Por Dios, ¿de qué? de anatomía patológica. Iba a ser hoy, Oh, pero lo pospusieron. qué horror. Yo estábamos hace rato en Neumo y el doctor dijo, bueno, como mañana son vacaciones, mañana ya nos vamos a ver 2 horas. Y todos así como, oh, por Dios. Pero bueno, aparentemente no, las vacaciones no importan. Pero yo creo que son elementales. Ya sé que estamos en nuestra casa todos, pero es por salud mental que estemos ¿cómo se llama? En clase, de vacaciones. Vamos a esperar un momentito en lo que en lo que terminan de ingresar. ¿Qué les puedo contar hoy? Hace rato de la mañana me estaba depilando el bigote, pero no sé qué rayos, o sea, no sé por qué soy como tan mala para cosas así, que creo que o sea, me herí, pues, me arde un montón la cara, entonces por eso tengo la cara así como llena de vitacilina, pero no sé por qué. Esa es historia número 1 del día. Historia número 2. Nuestro doctor de cardio cree que copiamos en el examen porque salimos bien. No nos ha dicho las calificaciones, pero yo creo que él cree que nos copiamos porque salimos bien. Entonces ahora no deja de preguntarnos como para demostrar que nos copiamos. Y sufro todos los días a las 7 de la mañana. Ok, ya somos 30. ¿Qué otra anécdota tengo? Sí, el rally. Es que me dejaron mucha tarea para hoy, entonces tengo que terminarla. Y el rally, vamos a mover la final para regresando de vacaciones. Primero, porque ustedes tienen examen domingo. Segundo, porque así no estamos estresados todo el tiempo. Entonces lo dejamos para regresando de vacaciones. Este, de preferencia por el primer día para que podamos acabar con esto rápido y podamos seguir evaluando otros temas. ¿Qué otra cosa? Um, Después de este tema, no sé qué quisieran ver. Tengo clases de hepatitis, adenovirus. um, bueno, tengo de muchos. Ahorita se los voy a pasar para que vayamos viendo cuál. ¿Cómo van con su doctor? Empezó a ver generalidades de parásitos. ¿En serio? ¿Ya está viendo parásitos? ¿Ya vieron todos los virus? Por Dios, me atrasé un montón, tanto. Es que ve algunos y así. De hecho, cuando estábamos apenas con virus, nos hizo exponer algunas vacunas, luego Ujú. algunos virus, se regresó, hizo generalidades de virus y se regresó a bacterias y así. Ok. Entonces, Bueno, ustedes, o sea, todos estos temas son extra, es decir, el laboratorio no los toma como temas de laboratorio, entonces yo los doy porque creo que son importantes, pero si ustedes quieren ver primero uno antes que otro, me dicen y lo vemos en ese orden, porque pues no tiene sentido que lo que yo les dé no les esté ayudando para sus clases. Entonces ahí me avisan. Tengo varias clases de virus, les voy a decir cuáles. Casi tengo todo el temario de virus y tengo casi todo el de parásitos. Entonces lo revisamos también. Bueno, ahora sí ya somos bastante. Este, uh, no puedo grabar la sesión en mi iPad, pero si alguien la quiere grabar, fiebre de origen desconocido. Es cierto, les debo ese tema. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver, lo voy a anotar, fiebre de origen desconocido. Les voy a mostrar como que tengo un pizarrón donde tengo anotado todo. Fiebre de origen desconocido. Ok. Bueno, entonces ahora sí volvemos a la clase. Este, um, bueno, vamos a hacer una breve revisión. Vamos a preguntarle a Wendy. Wendy Aolano, ¿me puedes decir qué es lo que hemos visto de la microbiología del grupo de los ortomixovirus, de la familia de los ortomixovirus? No recuerdo. Bueno, ¿quién será?
Como estoy en el iPad, no puedo ver si levantan la mano. Perdónenme. Andrea Cortés, ¿qué es lo que hemos visto de, ¿cómo se llama? De la microbiología de la familia de los ortomixovirus. Bueno, Julio, por Dios, sincronizaron sus imágenes ya los vi, ya los vi en Instagram. Bueno, ya. Julio, por favor, ¿puedes decirme qué es lo que hemos visto de la familia de los ortomixovirus? No están estudiando. Bueno, está No, bien. no recuerdo, perdón. Ok, está bien. Si no se acuerdan, solo respóndanme, o sea, no me acuerdo, porque si no siento que esperamos mucho tiempo y me estreso. Yo pienso como, ¿me están escuchando? Tal vez no me están escuchando. Entonces solamente dígame, dale, no me acuerdo. Ya. Bien, entonces vamos a revisar lo que nos habíamos quedado de la evolución. Quiero hacer una pequeña remembranza. Hablamos de... Oh, por Dios. Hablamos de la importancia epidemiológica, hablamos de que son virus respiratorios, que tienen una estabilidad genómica, de sus proteínas que son muy importantes para nombrar a los virus y para el tratamiento como tal. ¿Qué más? Hablamos de su replicación, hablamos del shift y del drift. ¿Lo recuerdan? Les estoy haciendo una pequeña remembranza. Hablamos de cómo hacer nuestra propia pandemia y por último estamos hablando de la patogenia y la evolución. Espero que ahora sí ya se acuerden un poquito más. Y bueno, entonces nos habíamos quedado que tiene un periodo de incubación de 0 a 6 días o a 5 días, dependiendo del paciente. El promedio son 2 días y comenzaba con una enfermedad pseudogripal que normalmente tenía una resolución pues espontánea, pero en algunos casos podía ocurrir una infección bacteriana secundaria. Y esto nos lleva a complicaciones como la neumonía, por ejemplo. Entonces, vamos al siguiente. Vamos a hablar de la influenza, del desarrollo asintomático, de la neumonía viral primaria y en los peores casos, la progresión fatal. Pues la influenza es como tal la enfermedad que es pulmonar, bueno, respiratoria, de las vías respiratorias, causada por el virus de la influenza, que es altamente contagiosa y que puede complicarse. Entonces, el periodo de incubación es de 1 a 5 días a partir del ingreso del virus al sistema o al cuerpo humano. ¿Cómo nos vamos a contagiar? Bueno, a través de gotitas respiratorias, ya hemos visto, a través de la vía aérea. ¿Cómo comienza o cuál es lo característico? La presencia de mialgias, es decir, dolor muscular, artralgias, dolor articular, escalofríos, fiebre, cefalea, puede haber un síndrome pseudogripal integrado por rinorrea, ¿cómo se llama? Eritema conjuntival, eritema faríngeo, estornudos, ¿sí? Cuando es el caso del, aquí está, del resfriado común. También la presencia de fiebre es elemental. Esta puede durar de 2 a 3 días, pero depende del paciente. La tos es no productiva, es decir, es una tos seca. Y puede haber dolor torácico, ya sea secundario o no a la tos. Específicamente dolor retroesternal, es decir, a la altura del esternón, pero por atrás, ¿no? Es un dolor que pueden mencionar a partir de que comienza la tos. Ahí está. También en algunos casos puede haber
afonía, es decir, como o afonía o disfonía, dependiendo del paciente. La cefalea es de carácter frontal y en algunos casos retroorbitaria. Esto nos puede hacer que lo confundamos con, por ejemplo, alguna fiebre hemorrágica, como el dengue, tal vez, o bien en estos momentos del mundo con COVID, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones principales? Primero, la neumonía viral. Luego, ¿se acuerdan cuando hablamos de las neumonías? ¿Qué tipo de neumonía es la neumonía viral? ¿Típica o atípica? Es pregunta para Alfonso Tejeda. Bueno, entonces le vamos a preguntar a Shirel Abigail. Sí, pues todas las virales son atípicas, ¿no? Exacto. Entonces se trata de una neumonía atípica y en algunos casos es mixta, puede ser por varios virus, por virus y bacterias, o bien que desarrolle una neumonía bacteriana. Esta puede tener una rápida progresión, es decir, de 6 a 24 horas, dependiendo del paciente. No es, pues no es lo mismo en todos los pacientes y depende también a qué estén expuestos. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de complicarse? Bueno, los ancianos o pacientes de edad mayor a 65 años, pacientes que tienen daño cardiopulmonar, por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, puede ser hipertensión aislada, pueden tener asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades pulmonares restrictivas, otras enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, estados específicos como el cáncer, que son estados de inmunodepresión, pacientes con VIH, mujeres embarazadas o niños menores a 1 año. Entonces, ¿por qué se pueden complicar? Bueno, pues puede ser por anomalías anatómicas, por disfunción, por ejemplo, los pacientes que tienen fibrosis quística, sabemos que es una anomalía en una proteína que se expresa en la membrana de las células epiteliales, bueno, del epitelio de las mucosas. También podemos hablar de, bueno, hay muchos otros factores, ¿no? De las complicaciones. Bien, entonces, estas son unas radiografías que pertenecen a pacientes con neumonía. Entonces, en la figura, si empezamos de ABC, es decir, de izquierda a derecha, podemos ver que, bueno, es importante aprender cómo evaluar las radiografías de tórax. Si quieren, podemos hacer como una pequeña clase en la que aprendamos a interpretar algunas radiografías de tórax. Ahorita lo voy a explicar brevemente, pero bueno, cuando vemos una placa de tórax, primero tenemos que identificar si está bien tomada, qué tipo de proyecciones. Normalmente se hace una tele de tórax simple y podemos ver la proyección de la silueta cardíaca, la silueta del diafragma, bueno, de los semidiafragmas, de las costillas, de las vértebras, por supuesto, los cuerpos vertebrales, las clavículas, y es una que está tomada de atrás hacia adelante, es decir, póstero-anterior. ¿A alguien le han tomado una placa de tórax? ¿Simple? ¿A mí? ¿Sí? Bueno, seguramente cuando te pidieron tomarla, te tuviste como que agarrar, o sea, te pusieron de espaldas, ¿no? Entonces te tuviste que agarrar como abrir las escápulas y entonces, pues, los rayos van de atrás hacia adelante, entonces se proyecta de atrás hacia adelante. Entonces todo lo que estamos viendo, digamos que estamos como si estuviéramos viendo al paciente de frente. ¿Qué es lo que vamos a ver?
Bueno, en las placas de tórax se interpretan varios índices, que es el índice de hasta dónde llegan los, ¿cómo se llama? La trama vascular, que es como las venas y arterias, hasta dónde llegan, hasta dónde llega la silueta cardíaca y hasta dónde llegan los semidiafragmas. ¿Por qué? Porque a partir de esto y a partir de estas siluetas podemos interpretar cómo se encuentra el tórax. Entonces, del lado izquierdo, podemos ver que es como la primera radiografía que se lo tomó un paciente, en el que tiene una consolidación basal izquierda, es decir, izquierda, o sea, como pues del lado derecho, ¿no? Nuestra derecha, izquierda del paciente. Del lado izquierdo está más radio intenso, bueno, es radio opaco. ¿Por qué? Porque se ve más blanco, y se entiende que ahí está más denso el tejido. Entonces podemos hablar de una consolidación. Eso puede ocurrir cuando hay un estado inflamatorio. Ahora, en la imagen B, vemos una radiografía 3 días después de la primera, en donde las áreas de consolidación aumentaron a otros segmentos pulmonares. Ya no solamente afectan el segmento, bueno, la parte inferior del pulmón izquierdo, sino ahora también casi 2/3 del pulmón izquierdo y un poco del pulmón derecho. Tanto que este receso que se hace entre las costillas y el diafragma, que se llama receso costodiafragmático, está casi borrado. ¿Por qué? Porque la consolidación es como tan densa que lo borra y no se puede percibir. Y pues lo ideal es que se vean radiolúcidos, es decir, que se vea en color negro. Negro es pues que está vacío, vamos a llamar así, más que vacío, es con mucha menor densidad. Bien, y en la C vemos radiografía de tórax a los 6 días y cómo la progresión ha logrado abarcar casi el 100% del parénquima pulmonar. Entonces, hay diferentes patrones para estudiarlo, pero el patrón que se encuentra en la neumonía por el virus de la influenza es un patrón que se llama patrón en vidrio esmerilado o vidrio despulido, que se ve así como borroso. Entonces, bueno, eso podemos estudiar de estas 3 imágenes. En otro momento podemos seguir hablando, pero no sé si alguien tiene una pregunta sobre estas. Dalia, ¿este sería un paciente con neumonía por el virus de la influenza? Sí, sí. Esto sería neumonía por el virus de la influenza. Puedo traer otras radiografías, bueno, mostrarles otras radiografías más tarde y podemos comparar. Por ejemplo, podemos saber que es un hombre adulto por la forma del tórax y porque no tiene, no se puede observar las imágenes, la silueta del el tejido mamario, de las glándulas mamarias. Entonces, así es como se ve una neumonía viral, asociada al virus de la influenza, pero este patrón no es único del virus de la influenza. Por ejemplo, en pacientes por COVID también se puede ver un patrón de vidrio esmerilado. La diferencia es la distribución que tiene. Por ejemplo, en los pacientes por COVID, la distribución es mucho más periférica. Y aquí podemos ver que no está distribuida solamente en la periferia, sino está en todo el parénquima. Dependiendo del agente causal, se pueden ir estudiando, a esto me refería con diferentes patrones, que podían, pues, dar indicios, ¿no? Para el diagnóstico. Y ¿cómo se dice? Y el pronóstico del paciente. Bien. Entonces, ahora, otras formas de diagnóstico son el análisis de pruebas de laboratorio que están pues basadas principalmente en las pruebas en suero, que puede hacerse una prueba de anticuerpos, detección de anticuerpos, una prueba de PCR, buscando
¿cómo se llama? La presencia del genoma del virus de la influenza, o bien pruebas de presencia de hemaglutinina en sangre. Entonces, normalmente lo que se hace en México es, primero se hace una prueba de PCR, luego se hacen las pruebas de anticuerpos, dependiendo del tiempo de evolución, y bueno, también se pueden tomar otros métodos diagnósticos como la tele de tórax, el cuadro clínico y los antecedentes epidemiológicos del paciente. El aislamiento y tipificación viral es lo mismo, puede hacerse mediante una PCR o bien una prueba de antígenos y no de anticuerpos a través de una muestra de hisopado nasofaríngeo. Si a alguien ya le han tomado la prueba de COVID, ahí me la tomaron, se siente horrible, horrible. Bueno, yo sentí que fue horrible, algunas personas no es tan dramático, pero yo casi lloro, en el que se emplea un hisopo para tomar una muestra de la nasofaringe y de la faringe, y entonces esta se somete a una prueba de PCR o bien de aislamiento y tipificación viral. Es importante realizar estas pruebas de PCR, por ejemplo, no solamente para tener una certeza diagnóstica, sino también para saber de qué virus estamos hablando. Porque podemos decir, bueno, clínicamente tiene influenza, pero queremos saber qué virus, qué tipo, cuál es su resistencia farmacológica, y también para la vigilancia epidemiológica, qué genomas se está encontrando en la población. Puede ser que sea un virus nuevo y no se detecte, o puede ser que se detecten muchos de una cepa que se cree, de un serotipo que se creía que ya no estaba presente. Entonces es importante para todo eso, para la monitorización del paciente, es decir, de manera individual, pero también de manera poblacional. Bien, ahora tenemos esta imagen en donde podemos hablar de los momentos en los que se pueden realizar las diferentes pruebas y cómo se va manifestando la sintomatología. Entonces, el periodo de incubación de 1 a 2 días, el promedio. Tenemos una curva térmica, que pues es la curva de la temperatura. Una curva de anticuerpos en las mucosas, bueno, más que una curva es una línea en donde nos muestra cuándo se puede hacer una prueba de PCR y, bueno, la infectividad que tiene este paciente, la presencia del virus en la faringe y la sintomatología que ya hemos mencionado completamente. Entonces, por ejemplo, la prueba de PCR se puede realizar básicamente desde el inicio de la sintomatología hasta el día 12. Y la temperatura del paciente va a tener como una fase en la que esté muy elevada en los primeros 3 días de la enfermedad y después puede ir disminuyendo conforme va mejorando el paciente. La infectividad de este mismo paciente es decir, qué tan contagioso es, va a comenzar desde un poco antes del inicio de la sintomatología hasta el día 6 o 7, más o menos. Es el promedio, no es como tal. Y bueno, la presencia de anticuerpo en mucosas va a estar presente pues a partir, hablando de anticuerpos no específicos, a partir del día 7, y ya sabemos que a partir del día 14 se pueden empezar a expresar los anticuerpos que son específicos, es decir, aquellos anticuerpos de memoria. Bien, entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. Déjenme ver cuánto tiempo nos queda de la reunión. ¿Alguien puede ver cuánto tiempo llevamos en reunión? Llevamos 25 minutos. Ok. Gracias. Volvemos entonces. Ahora con el tratamiento, pues el tratamiento va a depender de qué paciente hablemos, pero primero, antes de establecer un tratamiento, tenemos que rectificar el diagnóstico. ¿Por qué es importante rectificar el diagnóstico? Porque puede ser que nosotros nos estemos equivocando y digamos, es que yo estoy seguro o segura de que es influenza cuando no es así. También puede ser que
el tratamiento no sea el adecuado por el paciente y termine por ser pues dañino y no de ayuda para el paciente. Y por último, porque muchas veces estos tratamientos, una vez que se establecen, tienen que seguir, o sea, tienen que mantenerse porque interrumpir un tratamiento, ya sea con antibióticos, antimicrobianos, antivirales, puede condicionar a una resistencia. Entonces, es importante considerar que se debe rectificar el tratamiento y después comenzar estadificando la enfermedad. Es decir, estamos hablando de un cuadro leve, de un cuadro moderado o de un cuadro severo. No vamos a tratar igual al paciente que tiene un cuadro severo al paciente que tiene un cuadro leve. Entonces, primero, el tratamiento, hablando de los cuadros de manera general, es sintomático. La mayoría de estos síntomas son extenuantes o son muy cansados para el paciente y también son molestos en general. Entonces, lo mejor es pues disminuirlos, es decir, disminuir el malestar general, disminuir la cefalea, disminuir el síndrome pseudogripal. Entonces, ¿cómo vamos a lograr en general el tratamiento sintomático? Manteniendo una adecuada hidratación. Bueno, esto ya lo vieron en fisio, pero bueno, la administración de antihistamínicos también es adecuada. Pueden ser, bueno, ¿alguien me puede mencionar un antihistamínico? Es pregunta de curiosidad. ¿Loratadina? Ajá, la loratadina es el antihistamínico más clásico. También tenemos la clorfenamina. Y hay algunos fármacos que ya vienen varios antihistamínicos, bueno, que vienen varios fármacos, entre ellos antihistamínicos, que son antigripales, ¿no? Bueno, ¿qué hacen los antihistamínicos? Pues van a disminuir la rinorrea, la hiperemia conjuntival, todos estos malestares que son como de gripa, vamos a llamarles así. También la adecuada alimentación del paciente. No me refiero a que va a hacer una dieta, sino que su dieta esté complementada en todos los sentidos y que tenga suficiente de todo. No es una dieta restrictiva, es en realidad una dieta que incluya pues todas las pues vitaminas, y proteínas, nutrientes, lípidos, todo lo que necesitamos en las proporciones adecuadas. Bien, también el uso de analgésicos y de antipiréticos. Se pueden utilizar AINES, es decir, los antiinflamatorios no esteroideos de preferencia. Se puede emplear el paracetamol, por ejemplo, que va a actuar en contra de la cefalea y de la fiebre. Pueden utilizarse otros, sin embargo, se prefiere que sean estos como clásicos, pero de gran ayuda. Ya cuando vean Pharma van a ver cómo funcionan, pero bueno. Hablando de... Este es el tratamiento para los pacientes que tienen un caso leve. Y hablando de los pacientes moderados y graves, a veces eso ya no nos compete tanto a nosotros, sino hay que mantener la estadificación del paciente, valorar, por ejemplo, la sintomatología y valorar con una tele de tórax. Si es un paciente que nos damos cuenta que empieza a complicarse, por ejemplo, sigue teniendo fiebre, sigue teniendo mucho malestar, ahora tiene dolor retroesternal, puede incluso comenzar a tener dificultad respiratoria, entonces consideramos que se estadifica como moderado o grave y es importante referirlo o considerar la hospitalización. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes que hacen cuadros graves, pues son aquellos pacientes que pueden hacer cuadros complicados y que pues les va a tomar más trabajo o más tiempo recuperarse. ¿Alguien puede decir cuánto tiempo llevamos de la sesión? Aquí dice que queda Faltan 8 minutos y 19 segundos. 17 ahora. Ok. Me avisan cuando falten 3 minutos para que reinicie yo esto. Ay, por Dios.
Están viendo mis cosas. Ahí está. Sí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Bien. Entonces, el tratamiento, ya hablando de los antivirales, está asociado, bueno, se han desarrollado fármacos que son inhibidores de M2, que es esta proteína que estudiamos al inicio, ¿se acuerdan? La proteína M1 y proteína M2. ¿Cuáles son los inhibidores de M2? Por ejemplo, la amantadina, ya la han visto seguramente en diferentes presentaciones. La rimantadina, y hay, por otra parte, inhibidores de la neuraminidasa, que es el oseltamivir, el zanamivir, o el oseltamivir y el zanamivir, que son los principales. ¿Cuáles son los que más se emplean en la práctica clínica diaria? Pues la amantadina y el oseltamivir. Un paciente con un caso leve no requiere como tal el tratamiento con amantadina y oseltamivir, pero un paciente con un cuadro moderado sí es ideal que se empleen estos antivirales. Por Dios, ¿esa es la última diapositiva? No puede ser. ¿Qué pasó con mi presentación? ¡Ah! Ok, sí, esta es la última diapositiva. ¿Por qué? No entiendo exactamente por qué. ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que no. Ok, según yo tenía más diapositivas, ¿qué onda? Bueno, qué raro. Entonces, según yo había agregado la prevención, pero bueno, para la prevención es ahora ya lo sabemos muy bien, muy claro, se trata de las medidas básicas, que es el lavado de manos constante, el uso de cubrebocas, evitar asistir a lugares en los que la ventilación, bueno, en los que haya poca ventilación o bien que sea en presencia de aglomeraciones. También lugares con ventilación que sean circuitos cerrados, por ejemplo, los bancos que están cerrados, pero tienen un circuito cerrado de, ¿cómo se llama? De aire acondicionado. Por ejemplo, ese es un lugar que no, pues, bueno, que propicia para la diseminación de diferentes virus. Y bueno, en estos momentos de la vida, la influenza no es una preocupación primordial porque no hay tantos casos en comparación a otros. Sin embargo, es importante para nosotros saber diagnosticar. ¿Saben qué estuve pensando? Que el año pasado no di clases de COVID, bueno, de coronavirus, y podemos dar clase de coronavirus cuando regresemos después de la fiebre de origen desconocido. ¿Qué les parece? Sí, estaría cool. Sí, estaría bien. Bien, entonces, pues creo que sería todo por hoy. Los veo regresando, diviértanse en sus vacaciones, estudien para su examen el doctor Pablito, y ya, es todo. No sé si tienen algo que agregar. Creo que no. Pero pues igual te deseamos que disfrutes tus vacaciones aunque tengas clases con tu doc.